también para subirlo luego a YouTube. Muy bien, hola a la audiencia que está ahí en casa, Dios los bendiga a todos. Hoy es un día 29 de marzo, donde estamos compartiendo palabra del Señor y estamos en una serie, venimos trabajando camino a la Pascua, ¿se acuerdan? Amén. Hablamos de lo que era la redención, hablamos de lo que era la justificación, hablamos de lo que era el perdón. Qué hermoso mensaje, si no hubo revelaciones ese día como lo va a ver hoy también, pero qué bello mensaje sobre el perdón, algo que es súper necesario y que a través de Jesús lo tenemos, porque Él nos perdonó primero a nosotros para que nosotros podamos perdonar también a aquellos que nos han hecho daño de alguna o de otra manera. Pero hoy vamos a estar hablando sobre lo que es santidad, ¿sí? Dice su palabra que, mejor dicho, la palabra santidad, ¿saben cuántas veces está en la Biblia? Más de 600 veces. Quiere decir que para Dios esto es importante, ¿sí? Más de 600 veces está la palabra santidad. Y son cosas que uno dice, bueno, sí, ¿qué significa santidad? ¿Qué es? Todo lo de Dios. Fíjense en ustedes, Él tiene un espíritu santo. Su palabra es la palabra. Su pueblo es su pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios santo. Tres veces santo, no uno, 3 veces. Su iglesia es una iglesia santa. La Jerusalén es una ciudad santa. ¿Se dan cuenta? Todo lo de Dios tiene que ver con la santidad. Todo lo de Dios tiene que ver con lo santo. ¿Qué es algo santo? Puro, apartado. Santo significa apartado, ¿sí? Que está apartado. Lo saco de acá y lo pongo acá. Lo saco de acá y lo pongo acá. Lo aparto, ¿sí? Y Dios es un Dios que está apartado, no está ocupándose de esto, de aquello, no tiene un solo pueblo. Y se ocupa. Y menos mal que tenemos un Dios santo, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que prometió hace más de 2000 años, un Dios que toda palabra que está acá se cumple, porque Él es inmutable, Él no cambia. Esta palabra está viva y es eficaz, ¿por qué? Porque tiene el poder de un Dios que no cambia, pero de un Dios que es santo también. Y si un Dios que es santo nos pide a su pueblo, ¿qué cosa? Santidad. Santidad. Entonces, es súper necesario que yo entienda qué significa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes santidad? Algunos se pueden imaginar una aureola acá arriba, qué aureola grande que tiene, qué santo que es, pero no es exterior. ¿La santidad de dónde está? ¿Afuera o adentro? Adentro. A veces uno quiere ser santo por fuera y viste como santo y actúa como santo y se hace el santo o la santa. Dios mío, ¿no? Pero después cuando no se lo ve o cuando por ahí decimos, si esto es el santo, huyo, salgo corriendo. Porque la santidad es algo desde adentro hacia afuera, ¿sí? La santidad es un atributo de Dios, es el atributo más poderoso de Dios. Como les decía, es que bueno que Dios es santo y que su palabra es sí, amén y es verdadera. Porque miren, si tendríamos un Dios que es como los presidentes, por ejemplo. Dios santo. Que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, que uno dice, ¿cómo? Se dijo que no y dijo que iba a hacer esto y no lo está haciendo.
lo que Dios dijo, lo hace. Lo que Dios prometió, lo hace. Por eso, Él no cambia. Él realmente es una santidad que Él ha elegido y eligió un pueblo, eligió un hijo, una hija, una persona para apartarla, para sacarla de eso y llevarla a vivir una vida totalmente diferente, apartado. Y eso significa ser santos, apartados. Y tenemos que tener conciencia de esto, porque si no la tenemos, andamos como el mundo. Queriendo agradar, queriendo encajar, queriendo hacer las cosas que hacen los demás para ser iguales, para no ser excluidos. Pero escúchame, Jesús cuando vino a la tierra, Él permaneció siendo santo en medio del mundo. Y aunque lo criticaron, y aunque lo injuriaron, y aunque lo mataron, pero Él no dejó de ser santo. Dice que no pecó ni siquiera con sus pensamientos. Bueno, pastora, pero eso fue Jesús, sí. ¿Pero y dónde está Jesús? Adentro de nuestro. Acá, ¿a través de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y si Él habita en mí, su palabra dice, ya no vivo, más vivo en Cristo en mí. Entonces se tiene que notar que Cristo vive en mí. ¿Y cómo se tiene que notar? ¿Por el tamaño de la Biblia que uso? No, por la actitud. Por la actitud, por la conducta, por el modo de pensar, el modo de vivir, de actuar. Pero todo viene con lo que hay dentro del corazón, porque dice que lo que habla la boca sale del corazón. Entonces tenemos que trabajar para tener un corazón santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay veces que no estamos viendo a Dios a nuestro alrededor porque nuestro corazón no está puro. Nuestro corazón no está en condiciones. Hay enojos, hay broncas, hay resentimientos, hay mentiras, hay un montón de cosas que no le agradan a Dios. ¿Y saben qué hace Dios cuando hay pecado? Se aleja. ¿Qué hizo Dios? Vamos al principio de la historia de la humanidad. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Y se apartó. Porque donde está el pecado se aparta. Cuando el pueblo de Israel abandonaba a Dios y se iba tras ídolo, ¿qué hacía Dios? Se apartaba. ¿Se acuerdan la historia cuando Moisés estaba allá en el monte y adorando a Dios y recibiendo las tablas que no le escribió con sus manos, sino que la mano de Dios escribió cada uno de esos 10 mandamientos, y él baja con su rostro resplandeciendo? ¿Con qué se encontró? Con un becerro de oro. Con un becerro de oro. Dice que quedó Aarón encargado del pueblo. Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés. Yo también tengo mi Aarón ahí. Él es mi Aarón, mi hermano. Bien. Entonces, hace un becerro de oro. ¿Por qué? Porque le tiene miedo ¿a quién? Al pueblo. Y no tiene temor de Dios. ¡Epa! ¿El sacerdote Aarón hizo eso? Dijo, es que pensé que el pueblo me iba a apedrear, que estaban enojados, que Moisés no venía, que hagamos algo. Y entonces juntaron todo el oro que le habían dado a los egipcios y lo que ellos habían aguardado. Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque en Egipto todo lo que adoraban eran animales. Y tenían necesidad de adorar. Había una necesidad, pero se equivocaron porque ¿qué querían? Una imagen. Vieron que hay gente que dice, ay, si yo no tengo la estampita de San Roque, no, ese de los perros.
de alguno de esos santos de las vírgenes, si no tengo la estampita y si no le prendo los 9 días las velas y si no le, como que no pueden adorar a alguien que no ve. Y justamente Dios es así. Dios no nos mostró su imagen como para que le hagamos una estampita. Si no, saco una foto mía, le entrego a todo y digo, bueno, ahora me tienen que adorar. No es así. Al único que debemos adorar. ¿Y qué hizo el Señor? Se enojó. Moisés también se enojó. Y tiró Y no es para menos. Uno que lo critica a Moisés, pero no es para menos, ¿no? Venir de semejante experiencia espiritual y claro, mientras él estaba allí en una cita con el Señor, acá abajo se movía el mismo enemigo, se movía ahí y bueno, lo persuadieron a Aarón y él dijo, bueno, está bien, hicieron. ¿Y Dios qué hizo? Se apartó del pueblo. Le dijo a Moisés, Moisés, vas a subir, vas a pasar, vas a irte, pero yo no iré contigo. No sea que los consuma todo, porque tanta rebeldía, tanta oscuridad, siendo que ya los había sacado de la esclavitud, pero su mente seguía esclava. Su mente seguía esclava. Y entonces era más lo que tenían de la esclavitud, más años, que le era imposible pensar en una libertad. Y ahora no tenemos que cumplir leyes, que no nos tenemos que levantar tan temprano, que no tenemos, yo creo que los hombres dormían ya como haciendo ladrillo y con el barro, porque dormían muy poco, trabajaban mucho, eran muy exigidos, ahora tenían libertad. Y no supieron manejar su libertad. Y a veces eso ocurre, no sé hermano a vos, pero a mí me pasó. Cuando entré en Cristo, que tenía una libertad y que iba a ser responsable de mis propios actos y tantas cosas que venían nuevas, ay, es como que, ¿cómo sé si le va a agradar o no le va a agradar? ¿Y cómo sé qué es lo que bueno y qué es lo que malo? Porque no tenía mucha conciencia. Pero cuando uno tiene relación con el Espíritu Santo, Él nos marca desde adentro las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas, porque Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces, Dios se aleja cuando hay pecado, se alejó y se aleja. Aunque hoy viva el Espíritu Santo dentro nuestro, cuando entra el pecado, le abrimos una puerta o un portón si quiere, eso es de cada uno como quiera, porque está a disposición. Si su palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces de repente se abren puertas y Dios se aparta y el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque no hay una relación de santidad, de santificación. ¿Saben que a mí me gusta un poco con las palabras de ponerlas de acá, de allá? Y para mí la palabra santidad, aunque tiene que ver con lo apartado, con lo santo, la palabra santidad me refleja identidad santa. Santidad, identidad santa. No lo va a encontrar en el diccionario, son palabras que Dios me revela y me parece que viene por ese asunto lo que es la santidad. Una identidad. Uno tiene un ADN, ¿verdad? El ADN que de nuestros padres, pero también hay un ADN espiritual. Porque cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, las cosas viejas y Dios las hace muy bien. Pero eso es mágico. Ah, vamos bien entonces, ¿cómo saben, Eso es un proceso. Y ese proceso a veces cómo duele, ¿no? Ay. Y Dios nos va procesando para que apartemos voluntariamente. Mira qué Dios tan maravilloso. Oh, voluntariamente, esto no es de Dios. No, esto no es de Dios. Por eso
identidad, una identidad. Él dijo que los que andan en mentiras, los que andan en cosas torcidas, los que andan en cosas que no son de Él, vuestro Padre, no es Dios. ¿Quién es? El enemigo. ¿Sí? Porque andan en mentiras. Tienen un ADN diferente, aunque conocen a Dios, pero no viven como Dios quiere. Y entonces también dice que cuando andamos en la verdad, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando andamos en la verdad, nuestro ADN habla de Dios, que habita dentro de mi corazón. Por eso no se trata de hacerme, sino ser. Levíticos 11, 44 está ahí. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Quién se tiene que santificar? Nosotros. Ese me gustó más. Yo. Porque cuando digo nosotros, bueno, que se arregle el otro. Pero cuando digo yo, las cosas cambian. ¿O no? Amén. Y ese es personal, Dios es personal. Dios es personal. Yo me tengo que santificar, pero no porque me obligan, no porque, ay, la iglesia te prohíbe, no te prohíbe de nada, porque Dios no nos prohíbe nada, pero dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Él nos enseña cómo conducirnos con Él. Y cuando uno se conduce como Dios quiere, entonces las cosas comienzan a funcionar porque Dios está en el asunto. Dice, y seréis, por tanto, santificaréis y seréis santos. Yo hago lo mío, me santifico. Y esto, hermanos, por lo menos una vez a la semana, que tendría que ser todos los días, pero no vamos a ser exagerados. Una vez por semana debemos hacer un autoexamen. A ver, ¿cómo fue esta semana? En todo lo que hice, ¿le agradé a Dios? Todo lo que hablé, todo lo que escuché, ¿qué hice para Dios en esta semana? ¿A qué cosas renuncié en esta semana para poder agradarle a Dios? ¿Qué cosas dejé de lado? Porque de la única manera que yo me doy cuenta que prospero espiritualmente no es cuánta plata tengo, ni cuánto me han aumentado, porque no se trata de dinero, sino se trata de mi alma. ¿Saben cómo yo prospero? Cuando renuncio a cosas, cuando dejo cosas, cuando las quito, digo, no, esto no quiero, esto no es lo que Dios quiere. Si Dios no lo quiere, yo tampoco lo quiero. Porque yo tengo que darme cuenta que esto no es bueno para mí, que esto no es lo que Dios quiere para... Ay, pero lo que pasa es que es lo único que tengo y yo me aferro y yo quiero. Sí, pero hay que ver si es lo que Dios quiere. Y entonces yo me tengo que santificar y ser, dice, y seréis. Es el ser santo, no hacerme, no creérmela, soy. Y el primero que se lo tiene que creer y vivirlo soy yo. Soy yo. Mi vida tiene que hablar de Dios y no de mí. En mi casa, con los vecinos, con esto, con el otro. Tiene que hablar de mí. Porque soy y no me hago. ¿De acuerdo? Entonces dice, y seréis santos porque, dice el Señor, yo soy santo. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Y entonces Él nos pide lo mismo a nosotros. Que a medida que vamos avanzando en el camino de Dios, empecemos a santificarnos, a dejar de lado aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. Santo es separado, santo es apartado, consagrado. Y cuando uno consagra algo es entregarlo. ¿Cuándo decimos lo consagro? ¿Cuándo usamos esa palabra? ¿Cómo?
Cuando tomo la medicación, por eso lo digo. ¿A usted lo consagra antes de tomarla? Ajá, La pastilla. ok. Eso me lo dice. O sea, lo está apartando. Ujú. Cuando uno consagra algo, lo está dedicando a Dios. Consagro el equipo, los elementos, consagro mi vida, lo parto para que Dios se pueda glorificar en mi vida. Pero también en esta palabra, si la dividimos, es con agrado. Consagrado, con agrado. Y todo lo que yo haga con agrado, que tiene que ver agradar a Dios primeramente. Porque si yo quiero hacerlo con agrado y agradar al hombre, me estoy olvidando de lo principal. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tengo que agradar con agrado. Cuando yo cocino con agrado para los míos, cuando yo amo al que no me ama, ¿para qué? Para agradar a Dios, para ser obediente a Dios. Y entonces eso estoy haciéndolo, consagrándolo. No lo hago para mí, lo hago para Dios. Lo hago con agrado. No lo hago con esa sensación de víctima. Ay, ¿por qué todo el mundo en contra mío? Y yo que soy tan buena, Señor. No. Porque Él nos sacó desde ese papel de víctima y nos puso en un papel de protagonista. Soy protagonista de lo que estoy viviendo. Dejemos de echar la culpa a los demás, hermanos. Hagámonos cargo y responsables que lo que vivo es lo que yo estoy sembrando. Es lo que yo estoy produciendo en mi viña, en mi vida, en mi jardín, en mi huerta, en mi campo. Yo lo que tengo es lo que estoy sembrando. No puedo decir, no, lo que pasa es que la culpa la tiene durante mucho tiempo. Uno se escudó con eso, o uno se escondió en eso. No, es porque, y te lo digo porque yo lo hice mucho tiempo, sin saber que en Cristo yo podía ser libre de mi pasado. Y yo me sentía así, mi papá alcohólico, toda mi infancia, mamá trabajaba, nos fueron criando una tía y otra tía y no sé qué, y entonces pobrecita de mí, y que yo sufrí tanto, y que bla, y me escondía en eso, hasta que Cristo me dijo, ya eso quedó atrás. Pero ¿qué pasa? Que todavía estaba acá y todavía estaba acá. Entonces, de repente, esas cosas son necesarias para poder entender la libertad que tenemos en el Señor. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, es un proceso, como dijimos recién. La santidad es la esencia de su ser, de Dios. Es la esencia. Él es santo. Es su esencia. ¿Sí? Y nadie lo va a cambiar. Gracias. Que nadie lo puede cambiar, porque si no estaríamos en un problema. Él es santo, es su esencia. Su santidad representa una perfección única. Su santidad es un poder creativo y una pureza moral que es insuperable. Y la santidad, antes que el llamado a servir, el primer llamado que Dios nos hace es a ser santos, a vivir una vida santa. ¿Es posible eso? Sí, sí. ¿Es fácil eso? No. Porque cuanto más tengamos del mundo, más difícil se nos hace. Cuanto más tengamos de Dios, más fácil se nos hace. Entonces, yo tengo que ver a quién le estoy dando más lugar. Tengo que ver qué está llenando mi interior. Tengo que ver a quién le estoy entregando mi mejor momento, mi mejor tiempo, a quién. Porque de eso es que voy a estar lleno. Vos hablás con las personas y escuchás que viene un niño y habla
directamente de lo que le pasa en el colegio. Y por esto, y la maestra, y los compañeros, ay, ¿por qué no me hablará de lo que pasa en la historia? ¿O por qué no me hablará de...? Porque es lo que está lleno ese niño, de lo que pasa en su mundo, en su colegio, es lo que hace y es lo que lo llena a él. Si le preguntas a algún adulto, hay adultos que no viven su vida, están viviendo la vida de otro. Ay, no sabe mi papá, o no sabe lo que me hizo mis hermanos. No, porque y están llenos de eso, y hablan de eso, y sienten por eso, y reflejan eso, siendo que no es su propia vida. Viven vida de otros, y eso no tiene que pasar en nosotros, porque perdemos el tiempo, hermano, y el tiempo es valioso. Lo que yo no hice ayer, no lo puedo recuperar. Y a veces uno pasa semanas, meses o años cargando un peso, una mochila del pasado, de lo que me hicieron, cómo se burlaron, cómo se rieron, de qué manera me lo dijeron. Y el Señor dice, entrégame tu carga. Dale, venid a mí todos los cargados, cansados. No, porque vos no conocés a mi marido. Yo decía en un tiempo. Y Dios me decía, yo lo conozco. Y yo buscaba a ver dónde lo iba a acusar. Y cuando venían los pastores a casa, que venían, y yo decía, ahora vas a ver. Dejándome un momentito que tengas, a ver cómo le voy a... Y Dios nunca me lo permitía. Porque yo estaba con el dedo acusador. Y Dios me dijo, no estás en el lugar correcto. Yo no te llamé a ser... ¿Sabes quién es el acusador? El enemigo. Y yo estaba dejando que me use. Y Dios me dijo, yo veo todo, yo lo sé todo. Solo confía en mí. Y dije, ok, perfecto. Y entonces dejé de acusar porque Dios me ubicó, me enfocó. Me dijo, estás desenfocada totalmente, dejá de mirar lo que hace el otro y ocupate de lo que vos tenés que hacer. Sí, Señor. Amén. O te santifica o te santifico, una de dos. Porque es lo que Él quiere, hermanos. Que uno pueda entender que nuestro corazón ya le pertenece al Señor. Y que Él está ahí adentro. Muy bien, la santificación no es una opción. Mucho tiempo uno lo tomó, bueno, yo elijo santificar. No. No es una opción, sino que es una respuesta reverente a que dio su vida por mí. Me eligió por amor. Y su palabra dice en San Juan 14:15, perdón. 14:15 al revés era. Ahí nos está hablando Jesús y dice la condición para ser obediente. Sí, 14:15. Dice, hoy la pastora Silvia lo mencionó, pero quiero que lo leamos todos juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la condición? Si me amás. Y ahí se va a dar. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. Porque si no lo amo, va a vencer lo demás. Si no lo amo, va a vencer a las cosas que yo amo. Si me amás, sé obediente. Si no me amás, y vas a seguir en este mundo pensando que esto es la vida cristiana, ¿por qué gente se aparta del Señor? Porque no ha conocido el verdadero amor. Porque no ha tenido ese encuentro que sella el corazón y que dice, yo ni a palo me muevo de este amor, yo no me salgo de este lugar. Y dice el Señor, si me amás, guardá mis mandamientos, porque también la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, se hará tal la manera, la magnitud, el amor que tuvo Dios, que entregó a su Hijo,
a morir en la cruz para que cargue con nuestros pecados. Dios quiso solucionar la separación que había del hombre con Él y había una sola persona que podía ocupar ese lugar en la cruz y era su Hijo que era santo. A favor de nosotros y de los que vendrán y de los que ya fueron. Pero hermanos, que valga la pena vivir la vida en Cristo. ¿Y cómo vale la pena cuando realmente el poder de Dios está sobre mi vida? Porque le agrada a Dios como yo estoy viviendo. Él sabe todas las cosas y sabe en qué cosas nosotros estamos siendo obedientes y en qué cosas no. No necesitamos que venga el de afuera a decirnos, porque el Espíritu Santo que está dentro nos redarguye y nos dice, no es correcto lo que estás haciendo, no es correcto cómo estás viviendo, pero Él no es que nos deja nada más ahí en espera o en pausa, Él nos da siempre la respuesta. Y entonces, si uno va a abandonar algo, va a dejar algo, es por amor, porque ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca. De tal manera ama Patricia a Dios que ha dado. ¿Y qué estoy dando? ¿Y de qué manera lo estoy dando? ¿De la misma manera que lo hizo Dios? No, porque nuestro amor es egoísta. Siempre reservamos, ¿no? No, esto no, esto no, esto no. No, esto es mío. ¿Qué es mío, hermano? No es nada mío. No es nada mío. Sufrí un montón cuando mis hijos se iban de casa, en los que están cerca no, pero en los que se fueron lejos. Tremendo. Y tuve que entregarlos al Señor una vez más. Señor, yo te lo entrego en tus manos donde estén, Padre. Yo no voy a llegar, no puedo llegar. Pero vos sí podés llegar. Y mi hija con 21 años se fue de mochilera. Con la carpa, con su vida en la espalda. No sé si llegó a Bolivia y acá tenía todo enllagado. Los hombros, me mostró una foto y Dios mío, porque el peso, tremendo. Digo, ¿con qué necesidad acá tenía su pieza? Yo se la había pintado hacía poquito. La tele, nenita, quédate ahí quieta. No, se me fue. Pero Dios la protegió. En todo tiempo y en todo momento. Vivió situaciones tremendas, pero tuve que aprender a soltar. Porque primero son hijos de Dios antes que mí. A veces uno se apodera de mi hijo, o no. Es mío. Y va a hacer lo que yo quiera. No, hermano. Va a hacer lo que Él quiere. Por eso mismo nosotros tenemos que aprender y enseñarles con nuestro testimonio y enseñarles con la palabra a que puedan ser santos. ¿Sí? Y otra de las cosas que el Señor me eligió por amor y Él fue condenado para que yo sea libre. Fue condenado para que yo sea libre. Entonces, Él dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad es más que moralidad. Algunos dicen santidad es moralidad, tengo que ser moral. Pero había elementos en el templo que eran santificados y era una cuchara, era platos, vasos santificados, ¿sí? Y esos vasos no tenían nada de moralidad, ¿no? La santidad es mucho más que el legalismo, que muchas veces uno quiere vivir con todo lo que dice en la ley. Es mucho más, porque es por amor. Porque es por amor. Y por amor uno lo tiene que hacer. ¿Cómo lo hace uno por amor? Por amor dice, toma. No. ¿Cómo dice por amor? Toma. Con amor, con un amor incondicional, porque amor es amor, no es amor a media. Entonces tenemos que vivir esa vida y en eso sí lo podemos hacer, porque nadie nos obliga, sino que es voluntario. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros.
Muy bien. Vamos entonces a la parte donde dice, y la santificación es acción de santidad. Ese es otro de los términos de la palabra santificación. Bien. Primera de Pedro 1:13. Es un llamado a la santidad, que es lo que estamos hoy ministrando. Primera de Pedro 1 dice llamamiento a una vida santa, en la Biblia, la Reina Valera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda, decí en toda, no en lo que te conviene o en lo que me conviene, en toda manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué tengo que hacer? Ser santo. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo nos va a juzgar el Señor? Sin acepción. Al mundano y al cristiano. Todos vamos a comparecer al juicio. Pero ¿y cómo voy a ser juzgado? ¿Por lo que me hizo mi marido? ¿Por lo que me hicieron mis padres? ¿Por lo que los hermanitos en la iglesia me hicieron? Porque yo me aparté por eso, Señor. No, ¿según qué? Las obras, según dice las obras de cada uno. Yo voy a dar cuenta de lo que yo hago. Y Norma darle cuenta de lo que ella hace. Claro, de cómo respondo. De cómo vivo en Cristo. Porque qué fácil que se nos da decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo preguntaría, ¿ya no vivo yo? Porque el yo se nota muchas veces, ¿o no? Amén. Y aparece. Sale de vez en cuando. De vez en cuando. Andamos como yo quiero, yo hago, yo pongo, yo saco. No. Ya no vive. Porque si está vivo es porque yo le estoy dando la vida. Porque yo lo estoy manteniendo. Para que a ver si en algún momento lo necesito, sacar la fiera que está dentro. La fiera se tiene que morir, hermano. Porque Jesús nos enseñó que cuando uno acepta a Cristo, pasa de ser parte de la creación a ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios tengo una relación totalmente diferente. Entonces, ese yo tiene que menguar. Menguar, ¿qué quiere decir menguar? Menos. Vive Cristo. Y ahora lo que vivo en Cristo, lo vivo en la fe. Vive Cristo en mí. Y eso tiene que crecer cada día, menguar. Yo menguo para que Él crezca. Entonces, cada uno, según sus obras, ¿sí? Vamos a ser juzgados. Por eso dice, conducidos en temor algún día. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Oh, no será mucho. La verdad que a veces uno dice, pero dice todo el tiempo de vuestra Peregrinación. Y ustedes saben que, ¿por qué Pedro dice peregrinación? Porque somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es en la eternidad, por lo menos lo que deseamos. Pero según nuestras obras es si llegamos o no llegamos. No es según cuánto me congregué,
o según cuánto diezmé, o según cuán Biblia tengo. Porque si es por eso yo tengo como 15 Biblias, así que les voy a agarrar así. Más rápido. De estudio. No se trata de eso. Se trata de mi conducir, de mi obrar, lo que me va a juzgar el Señor. Ahí no voy a poder levantar argumentos ni excusa. Voy cara a cara, face to face, con Él. Y dice que va a pasar como una película de nuestra vida. A algunos les puede dar escalofrío y otros ya están listos. Y así tenemos que estar cada noche, porque Cristo viene en cualquier momento a buscar a una iglesia santa. Y vos sos iglesia y yo soy iglesia. Y encima le agrega y dice sin arrugas. No, en la cara no, Tere, no te hagas problemas. Esas son de la edad, no pasa nada. Si no estaríamos en el horno. La arruga habla de esas cosas que se nos van arrugando, ¿no? Que nos vamos olvidando. Ya fui santa durante tanto tiempo, ahora me puedo arrugar un poquito. No sé, pero a mí me da vergüenza andar con ropa arrugada, aunque ahora se usa. Pero como que me miro al espejo, no, sacate eso, planchalo, pero planchalo. Y eso también en lo espiritual tiene que ser de la misma manera. ¿Te das cuenta cómo contestaste? Anda, planchate. Y ahí voy, Padre querido, perdóname, Señor, no quise comer, anda a pedir perdón. Ya te pedí perdón a vos, no anda y pedí perdón. Y a veces la plancha está caliente, ¿no? Hay arrugas rebeldes. Hay otra hay que ponerle agua, vapor y para que quede blanco y resplandeciente, dice el Señor. Y esas son las vestiduras de los santos. Porque las vestiduras de lino fino significa las actitudes de los santos, de vos y de mí. Entonces, sigue diciendo el 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor va a manifestar su gloria en nosotros. Porque muchos serán condenados y otros serán salvos. Y ahí es donde se va a manifestar lo verdadero de cada uno. Algunos dicen, nos vamos a sorprender a quién vamos a ver en el cielo y a quién no vamos a ver. Uy, mirá, la pastora allá, está re lejos. Uy, el pastor allá, mirá dónde anda. Pero no es así, porque uno cuando va a resucitar no tiene conciencia de lo familiar, vamos a ser todos hermanos ahí. No hay conciencia ni de lo malo tampoco. Entonces, vamos a ser hermanos y felices de poder estar ahí en ese lugar. Pero donde pagamos el pasaporte es acá en la tierra. Por eso, hermanos, nos tenemos que santificar. Y termino con esto que dice Hebreos 12:14. Y dice algo maravilloso. Seguir la paz con todos. ¿Con quién? Con todos. Seguir. ¿Qué es seguir? Cuando uno dice estoy siguiendo
Bueno, ahora con las redes, todo quiere que lo siga, ¿no? Y sigo y sigo la receta, y sigo al cantante, Dame like. dame like. Pero la Biblia también dice, seguime. Dice, ¿pero qué tengo que seguir? La paz. La paz. También dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Tengo que seguirla. No me da bolilla, no me quiere escuchar, no me atiende. Seguí insistiendo. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver a Cristo? Necesitamos vivir en santidad, hermanos queridos. Porque de eso se trata nuestras vidas victoriosas. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos, porque ahora viene la parte más importante. Esto fue la palabra, lo que nos abrió, lo que nos iluminó, pero ahora viene la relación que tenemos con el Señor. Si tal vez en este día hay cosas que han oscurecido tu vida, que han manchado tu corazón, nuestro corazón, pensamientos, sentimientos, deseos, que ni siquiera nos hemos puesto a pensar si esto es lo que Dios quiere o esto viene de parte de Dios. Señor, yo sé que hoy esta palabra viene a limpiar nuestro corazón. Bendito eres. Mientras escuchamos esta adoración, ponete a cuenta. Vamos a ponernos, porque todos necesitamos santificarnos para poder ver a Cristo. Oh, santo eres tú, mi Dios. En tu presencia es el momento que tanto esperé. Oh, bendito Rey. Estará